Listo, ya dice grabando, ya empezó. Recording is on. Muy bien. Un saludo muy cordial. Estamos dando inicio entonces a nuestra sesión correspondiente a la fecha 21 de febrero del año 2022 con la ficha de los tecnólogos de producción agropecuaria ecológica del municipio de Alejandría, número 226-8534. El objetivo de la sesión de hoy es que terminemos el tema de seguridad social y el tema de seguridad y salud en el trabajo, del cual los aprendices tendrán una evidencia correspondiente a una evaluación que presentarán en la plataforma Territorio, la cual tendrán plazo de presentar hasta el 25 de febrero a las 11:30 de la noche a través del enlace evaluaciones. La evaluación es de selección múltiple, de respuesta falso y verdadero, es de pregunta cerrada, respuestas cerradas. Entonces yo creo que les va a ir muy bien y toca estos dos temas con las presentaciones que vamos a ver el día de hoy. Los aprendices se les había recomendado leer las 4 primeras diapositivas de la presentación de seguridad social. Sin embargo, es mi responsabilidad explicar toda la presentación. ¿Alguno pudo leer? ¿Tiene alguna inquietud? ¿O puedo proceder a presentarles entonces las diapositivas? ¿Alguno pudo leer? Ahí está pudiendo ver mi pantalla. ¿No? No, profe. Ya se las voy a, gracias, mi amor, ya se las voy a compartir. Y aquí está la presentación. ¿Ya? ¿Ahí sí la pueden ver? Sí. ¿Está pudiendo ver la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ni Dios les pague. Cualquier cosa me están avisando, que ustedes saben que en pantalla completa no alcanzan a ver lo que hablan en el chat. Por favor, si algo me dicen, me interrumpen y dicen, profe, hay tal pregunta o algo, listo. Bueno, estamos hablando de la seguridad social en primera instancia y habíamos hablado en la clase anterior de que el Estado nos ampara en 4 situaciones que se nos pueden presentar. Se nos pueden presentar las situaciones de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y que estamos amparados por la Constitución Política de Colombia. Es decir, nosotros, por el artículo 48, todos los habitantes del territorio colombiano y en algunos casos, específicamente los trabajadores, tenemos algunas protecciones para precaver precisamente estas situaciones que se puedan dar y que nos pueden traer afectaciones tanto de funcionalidad de nuestra vida cotidiana, normal y laboral, como también en la parte de ingresos que se pueden ver obstaculizados debido a la situación que tengamos de incapacidad en un momento determinado para seguir laborando. Esperamos pues entonces que sea de mucha utilidad. Van a pensarse en sus proyectos, van a pensarse en los proyectos formativos que están teniendo, cuando ustedes convierten en realidad un proyecto, cuando ustedes se vuelven empresarios, cuando realmente se fijan en ese fondo emprender y toman sus decisiones de ser empresarios. Hay que tener en cuenta que tanto ustedes como empleadores como trabajadores tienen estas mismas obligaciones, listo, y los mismos derechos. Vamos entonces a recordar que la Constitución Política nos dice que en su artículo 48 que la seguridad social es un derecho irrenunciable. Es un derecho irrenunciable que tenemos los habitantes del territorio colombiano. Tenemos un derecho a que se nos atienda en salud y también tenemos unos derechos cuando tenemos contrato laboral. El gobierno nacional puede definitivamente, y como lo hace de manera efectiva, digamos, no traslada la responsabilidad de la vigilancia y el control, sino que el gobierno puede tomar la decisión, como lo ha hecho hasta la fecha, de que hayan EPS para atender la salud y fondos privados para que nos ayuden a tener esa información, ¿cierto? Ese apoyo, porque no alcanza el gobierno a atender todas las situaciones. ¿Sí? Y entonces ahí estamos. Tu compañera me dice que la llame. La compañera me está diciendo que la llame. Yo la voy a llamar por WhatsApp. Un momento, por favor. Ay, espérate un momentico. Profe, hola. No, profe, soy yo ya estoy en la clase. ¿Y quién más? Qué pena con... Ah, bueno, estamos todos Sí, listos.
tan bella. Cualquier cosa, mismo me avisan que yo los llamo por WhatsApp, no importa, ¿oyeron? Me avisan, por favor, cualquier situación. ¿Listo, mis chiquitos? Bueno, entonces, listo, mis amores. Bueno, entonces les voy a ir volviendo. Entonces, ya sabemos que el gobierno toma la decisión. Bueno, entonces usted, señor Estado, no es capaz de tener a todos en una sola EPS por el Estado, un solo fondo de pensiones y un solo fondo de riesgos laborales. Entonces, ¿qué hace el Estado? Toma la decisión de que hayan particulares que intervengan en el proceso para podernos cubrir a todos. ¿Listo? Recuerden una cosa, que el derecho a la seguridad social, pregunta, ¿derecho a la seguridad social es exclusivamente de los habitantes, de los colombianos o es de los habitantes del territorio colombiano? La seguridad social. Profe, es un carácter público, por lo cual son todos los miembros de la... Eso, todos los habitantes del territorio colombiano, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Bueno, entonces ahí mucho cuidado con eso, mis amores, porque el objetivo es que las personas estemos protegidas con sus deficiencias, con sus dificultades, que todos las hemos vivido en la parte de salud, sobre todo, ¿cierto? Pero la realidad es que estamos protegidos, tanto el vulnerable, población como, por ejemplo, especial, como los indígenas y todo esto. ¿Listo, chiquitines? Y las personas que están en habitantes de calle, las personas que están de edad, que no han podido tener una pensión, muchas veces también están en las calles, son muchas cosas. Esto tiene mucho que ver con el derecho a la vida, sobre todo, el derecho a la vida y a la protección. Por ejemplo, los niños, eso hace parte del bienestar familiar, es otra parte de la Constitución, los niños que están siendo maltratados y todo, entonces los niños son acogidos por hogares de bienestar. Pero eso es otro cuento, pero también hace parte de la seguridad social de un país. ¿Listo, mis amores? Bueno, entonces voy a continuar por aquí. La seguridad social tiene 3 subsistemas: el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales. ¿Ya? Son 3 subsistemas. Cuando a ustedes les hablen de salarios, que es lo que vamos a hablar ahorita un poquitico, cuando ustedes les hablan de salario, hay otras connotaciones. Cuando ustedes escuchen temáticas como las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas, ¿cómo es que se llama? Todo lo que tiene que ver con auxilio de transporte. No, es que me están hablando, profe, de dotación, me están hablando de otros incentivos. Ello constituye salario. Y como su término lo dice, el salario no hace parte de la seguridad social como tal, porque no todo el mundo tiene acceso a un salario. O sea, no todo el mundo está trabajando. Entonces, el salario es exclusivo, hace parte del nexo contractual de un individuo cuando está prestando sus servicios a una empresa, ¿sí? Sea natural o jurídica. Listo, mis amores. La seguridad social tiene el contexto de que tenemos 3 subsistemas, dentro de los cuales hay unos específicamente la parte de pensión y riesgos laborales, estos 2 que están unidos específicamente para quienes laboran. En cambio, el Sistema General de Salud compete y acoge a todos los habitantes del territorio colombiano, independiente de su estatus, digamos, migratorio o civil en nuestro país. ¿Sí? Entonces puedo estar de vacaciones en Colombia, ser un extranjero en vacaciones, puedo ser un inmigrante indocumentado, puedo ser un habitante de calle, puedo ser población vulnerable desplazada, por ejemplo, y el sistema de salud me va a proteger. Por ejemplo, si viene un extranjero y le pasa un accidente o algo, ellos tienen seguro, muchas veces están en seguros de viaje. Si vienen en una excursión, el seguro de viaje los atiende, pero ¿dónde los atienden? En una IPS. O sea, en un hospital, en una clínica, ¿cierto? Si el extranjero no tuviese ese seguro, ¿cierto? Que cuando ellos vienen a nuestro país, una de las exigencias es esa, precisamente para que tengan de dónde ellos cobrarlos, de dónde cobrar, no ellos, sino, bueno, ellos o la IPS donde los atiendan a ese seguro, el tratamiento, la cirugía y todo eso, ¿sí? ¿Ya? Cuando ustedes han visto que una persona llega y no tiene esa documentación, pero igual le pasa algún percance, un infarto, alguna situación de heridas o algo, y es un extranjero, a él igual lo van a llevar a un hospital, a una clínica, que lo atiendan por urgencias y lo van a atender, independiente que tenga o no ese seguro contra accidentes de turismo, ¿sí? Y lo atienden y ya luego se mira cómo se cuadra con la familia o algo, pero el primero es la vida. ¿Me hago entender? Si yo le pregunto al grupo, sí, profe. Muy bien, ¿cuál de los 3 subsistemas de seguridad social atiende a todos los habitantes de manera directa? ¿Salud, pensión o riesgos? Salud. Muy bien.
Excelente. Y si yo les pregunto, muchachos, a los trabajadores que ustedes tienen en su empresa, ¿sí? De doble propósito, las orellanas, todo lo que hemos hablado, si ustedes tienen trabajadores, ¿cuál de los tres subsistemas los atienden? ¿O son los tres a los trabajadores? Los tres. Profe, los tres. Muy bien, muy bien. ¿Sería correcto que ustedes como gerentes de su empresa no me tengan afiliados a los trabajadores a ARL, a riesgos laborales? No, No, profe. no, Y eso profe. muchas gracias, porque pasa mucho que las empresas, digamos, no lo hacen, no tienen conciencia de esta situación y eso le puede acarrear a las empresas muchas dificultades, no solamente económicas, sino legales. Y más allá de eso, muchachos, es un derecho que tienen los trabajadores. Entonces se les está vulnerando un derecho. Entonces, pilas allí. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, el Sistema General de Seguridad Social en Colombia está compuesto por el Sistema General de Salud, Sistema General de Pensiones y Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Listo? Y cada sistema tiene sus propias connotaciones, normas, leyes y derechos a los que tenemos nosotros, a los que estamos afiliados por trabajo o también de manera pues que no estemos trabajando. Eso depende del sistema. No les voy a preguntar normas. Sí es muy importante que tengan presente que todo esto se origina, todos estos derechos que son muy importantes, se originan en la Constitución Política de Colombia y que se han ido desprendiendo leyes porque la Constitución ordena lo que se debe hacer en el país, ¿cierto? En cuanto a normatividad, porque es la madre de las leyes en Colombia, pero la madre de las normas. Pero esa Constitución tiene que ser expresada en forma de leyes y decretos para podernos explicar qué es lo que está pasando con cada una de las áreas de la legislación. Listo. Estas leyes que tienen ustedes aquí en esta diapositiva tienen que ver, la ley 100 tiene que ver directamente con la seguridad social de nuestro país. Cuando la Constitución dio la orden en el año 91, en su artículo 48, que existiera el Sistema General de Seguridad Social, se emanó esta ley, se emitió esta ley por parte del Senado de la República en el año 93, 2 años después, para poder que todo esto que estamos viendo ustedes aquí en estas diapositivas saliera a la luz y fuera entendible y aplicable y se empezase a aplicar en todo el territorio colombiano. Esta ley, la 1562, y estas que están aquí, estas tres, son exclusivamente del área de riesgos laborales, que nos va a competir mucho en nuestra materia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos por aquí. Aquí hay una explicación mayor, entonces tenemos aquí que el Sistema General de Salud, ¿se acuerdan que vimos hasta cierta parte? Que vimos lo del CISBEN. ¿Ya? Entonces, les voy a recordar. ¿Quién me dice a mí una cosa del grupo que está aquí asistiendo? Muchachos y muchachas, ¿el CISBEN es una EPS? Cuéntenme. No, profe. No, es No, una profe. EPS. ¿Qué es el CISBEN, mis queridos tecnólogos y tecnólogas? ¿Quién me dice? Mis tecnólogos, cuéntenme. Si no saben, no se preocupen. Me dicen, no sé, profe, háblenos de eso, cuéntenme. No hay problema por eso. Por eso están aquí, para aprender. No sé. Eso es así. Y si yo no sé una cosa, también les digo, no sé. Yo pregunto. Ah, no, es que lo que uno no se acuerda o no sabe, lo dice. Entonces, les voy a contar. El CISBEN es un sistema de información sobre las condiciones y calidad de vida de los trabajadores en Colombia. Los trabajadores no, de los habitantes del territorio colombiano. Eso es el CISBEN, es un sistema de información. Me repite nuevamente, porfa. Sí, mi amor. Espérate, yo le pongo aquí una cosa que voy a buscar aquí en internet. El CISBEN es un sistema de información de la calidad de vida de los habitantes del territorio colombiano. ¿Ya? Entonces, el gobierno utiliza el CISBEN, véanlo aquí, lo están viendo por internet. Lo están viendo. Sí, profe. Sí. Si llego a no mostrarles algo, sí, profe. Dicen, profe, no estamos viendo nada, profesora. Listo. Miren pues. Entonces, miren mis chiquitos hermosos. Miren. Los 4 grupos, que fue un cambio que hubo en el CISBEN en el año 2020, es que ya primero nos calificaban solamente con números. Entonces, ¿cómo hace el gobierno? Realiza las encuestas en los hogares de Colombia y con base en esas encuestas, que son una lista de chequeo específica, nos dan un puntaje. Ese puntaje hoy
es un puntaje alfanumérico. Entonces, existen 4 grupos de clasificación A, B, C o D, y cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, mírenlo. Entonces, van a mirar qué tantos ingresos llegan a tu familia y cómo está la condición de vida en tu casa. Entonces, tenemos 4 grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. No les voy a preguntar esto, necesito que mis tecnólogos tengan claro cómo se correlaciona el SISBEN con el sistema de seguridad social integral. Eso es lo que necesito. Yo no les voy a preguntar en un examen, muchachos, ¿cuáles son los grupos del SISBEN? No, necesito el contexto del tecnólogo más profesional. Es allí hacia una información que ustedes van a aplicar específicamente con sus trabajadores y hasta con ustedes mismos y sus familias. Entonces, aquí, vea, las personas que estén en el grupo A, que entren clasificados en grupo A con esa lista de chequeo de evaluación, estarán entre los grupos de niveles A1 hasta A5 y son clasificados en población en pobreza extrema. En el grupo B tenemos desde la B1 hasta la B7, población en pobreza moderada. El grupo C, población vulnerable, desde el C1 hasta C18. Y en el grupo de población no pobre, no vulnerable, que va desde D1 hasta D21. Me explicaba una compañerita de otro grupo que es tecnóloga en gestión de talento humano. Ella trabaja en el CISBEN en un municipio y me decía, profe, los que están hasta el nivel C18 son los que reciben subsidios. De aquí, muchachos, se desprende que hay personas que tienen subsidios a través del SISBEN. ¿Por qué? Porque el gobierno, al determinar en qué grupo están las personas, les van a proveer subsidios para educación, vivienda y salud, porque tienen una situación o una condición de ingresos baja en sus familias y unas condiciones de calidad de vida muy complejas. Entonces, ustedes se dan cuenta que los programas del gobierno, cuando que todos deben tener énfasis social, proyección social, ellos toman el SISBEN para mirar a qué población prioritariamente van a favorecer. No es que la población del grupo D no vaya a tener favorecimiento. Claro, las vías, el sistema de transporte y todo también van a favorecer a los del grupo D, pero estos grupos son fundamentales para el gobierno y para el desarrollo del país, para realizar aquello que llamamos equidad e inclusión. Por aquí ustedes pueden averiguar cómo funciona el SISBEN y aquí les dicen, vea qué es el SISBEN. Es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan. ¿Sí? Entonces hay herramientas estadísticas y aquí se identifica y se clasifica a la población. Entonces ya saben que nos van a clasificar de acuerdo con nuestros ingresos y con nuestras calidades de vida. ¿Sí? Vea todo lo que aparece. El SISBEN no es salud. El SISBEN no es un programa que entrega subsidios directamente, así no. Se analiza la información y con base en esa información se toman decisiones. ¿Sí? Es eso lo que pasa. Entonces, para que lo tengan presente, ellos ya, el Departamento Nacional de Planeación es el que diseña la ficha con la que nos van a evaluar, se recolectan la información en las encuestas, ya es enviado otra vez las encuestas al Departamento Nacional de Población y se publica la información en la página web oficial. Las entidades nacionales o territoriales utilizan el grupo de SISBEN para definir la entrada de las personas a sus programas, ¿sí? Por ejemplo, Familias en Acción por medio de Prosperidad Social en esta entidad, ¿sí? Familias en Acción o los programas de interés de vivienda social y todo eso. Es importante que ustedes, la oficina de SISBEN del municipio, pregunten para que les hagan la encuesta y saber en qué nivel están. ¿Varios de ustedes saben en qué nivel de SISBEN están ustedes o sus familias? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ah, bueno, es muy importante, es muy importante. Y es tan importante que cuando uno no está laborando, a uno lo atienden por salud a través del SISBEN, porque tiene que quedar protegido de alguna manera. Entonces ahí hay una correlación directa. ¿Listo? Bueno, entonces sigo por aquí. Listo, profe. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿por qué les hablo? Bueno, cualquier cosa me preguntan, que lo que no sepan aquí lo averiguamos. Si lo que no sepa yo también lo averiguamos. ¿Listo? Bueno, entonces resulta, mis amores, vean, en el sistema de salud, aquí les quiero correlacionarlo del SISBEN, vean. Existe el régimen subsidiado y el régimen contributivo. O sea, los trabajadores que ustedes vayan a tener en su empresa o ustedes mismos, ustedes son los trabajadores también de su empresa, ¿cierto? Entonces, en el régimen subsidiado,
no van a estar ellos en el régimen subsidiado mientras estén trabajando con la empresa de ustedes. Por ejemplo, ganadería doble propósito, lo de las semillas que me hablaron de ¿cierto? De los pastos. Entonces pongamos que tenemos la empresa. ¿Cómo se va a llamar esa empresa? ¿Cómo se llama? La de las semillas para ganado doble propósito. ¿Cómo es que se llama? La empresa. No tiene nombre todavía. ¿Ah? Profe, pues nosotros habíamos pensado que colocarle el nombre Sebrodes. Ah, muy bien. Deletréamelo, por favor. Ah, Profe, se lo voy a escribir en el chat. En el chat, dale, mamacita, dale. A ver, yo miro. Y ahí me ponen el nombre de los otros. Ya han ingeniado nombres. Eso le pone Pastor La Radiola y ya. Oye, a si lo ves tan bello. Esto, chavo. Divino. Escribe ahí en el chat, a ver si yo veo que escriben ahí, porque como esto es nuevo para mí, este programa. Bueno, entrar a la sala, ¿esto qué es? No sé. Entrar en la sala. Estás escribiendo en el chat. ¿Y dónde veo yo eso? A ver, yo veo. Hola. ¿Quién? Ah, espérate. Profe, no lo he escrito. Lo que pasa es que no me aparecía la ventanita de mensajes. Ay, sí, a mí también no. Yo estaba experimentando aquí también, ratoncita. Como con esto es nuevo, este sistema para mí. Bueno, listo. No te preocupes. Entonces pongamos en las empresas de ustedes, ahorita miramos bien el nombre, los trabajadores de la empresa no van a estar en el régimen subsidiado de salud mientras estén laborando con ustedes. No, señores. Porque ustedes, cuando ellos están laborando con ustedes y ustedes mismos, ustedes hacen parte y ellos también sus trabajadores del régimen contributivo. Contributivo. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo al sistema de salud. Profe, ¿cómo contribuimos al sistema de salud? Cuéntenos. Al sistema de salud contribuimos con una parte de nuestro salario devengado al mes. Recuerden esto, cada trabajador va a aportar al sistema de salud el 4% de su salario base mensual. ¿Ya? Entonces, el 4% del salario base mensual se va para salud. Te lo retienen, como dicen por ahí, para tus aportes. ¿Sí? Las personas que están en régimen subsidiado, esas personas no están contribuyendo por su condición, ya sea de que no tienen ingresos, no tienen empleo o su condición de salud, están en la casa, no pueden trabajar, no están pudiendo pagar mensualmente al sistema de salud ningún aporte. Se llama régimen subsidiado. ¿De dónde salen esas personas y cómo se sabe quiénes son los que tienen derecho al régimen subsidiado? Precisamente desde el punto de vista del SISBEN. Desde el SISBEN. ¿Por qué? Porque ahí se clasifican las personas y se sabe quiénes no están pudiendo acceder al trabajo. Ustedes dirán, profe, entonces, ¿cómo saben si yo ya entré a trabajar o estoy en el SENA haciendo la práctica? O yo contraté un aprendiz en mi empresa para que haga la práctica. Inmediatamente, eso es una información cruzada. El SISBEN es una información que nos tiene a todos bien organizaditos allá. Cuando tú entras a trabajar o entras a hacer la práctica, inmediatamente la empresa donde estás haciendo la práctica, o si ustedes tienen practicantes en su empresa, inmediatamente ustedes deben hacerle aporte a riesgos laborales. Y cuando entra ese aporte, esa información de esa persona en práctica o esa persona que ya entró a trabajar, eso se cruza inmediatamente. Allá se dan cuenta en el sistema, los que manejan el sistema, no, esta persona ya está laborando por el número de cédula. Entonces ya la sacan del régimen subsidiado y pasa a ser del régimen contributivo. Profe, ya le escribí en el chat el nombre. A ver, yo veo, mi amor. Héctor, ¿cómo estás? Ahorita te respondo que estoy en clase, ya te respondo en el descanso de los aprendices. Qué pena, muchachos, que es que me está escribiendo un profesor. A ver, yo miro en el chat, a ver, yo veo. Sebrodes. ¿Por qué has pensado en ese nombre? ¿Por qué pensaron en ese nombre? Profe, pensamos en ese nombre porque estamos cebando, pues alimentando los bovinos con el pasto rodas. Entonces, así, pues, lo quisimos poner así, o cebaquín, que significa también cebando los animales con el pasto quingray. Bueno, entonces aquí tenemos... O sea, profe, nosotros estamos colocando esos nombres
en sí cebando porque es alimentando y ya de ahí colocamos las iniciales del pasto. Ah, mira, sí, señora. Ah, qué interesante. Ujú. Esa empresa podrá ser una sociedad anónima o una sociedad anónima simplificada. O podrá ser, por ejemplo, Cebrodes SAS o Cebrodes SA. Eso depende de la parte legal con que usted, cómo ustedes se constituyan. Ujú. Listo. Entonces vamos a poner el ejemplo de Cebrodes. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar qué Cebrodes. Decime una cosa, ¿cuántos trabajadores, digamos, puede tener Cebrodes? Pongámoslo en este momento que tú lo hicieras como una proyección. Voy a anotar aquí. La verdad, profe, ni idea. Bueno, por lo menos tendremos. ¿Cuántas son las estudiantes de Cebrodes? Son dos, ¿cierto? Son Profe, dos. somos tres, Andrés Vargas, Jessica Gil y Natalia Hernández. Bueno, yo tomé nota de los proyectos de ustedes que tengo. Ahorita cuando entremos del descanso les muestro ¿cómo es? Yo tengo ya el grupito ya organizado ¿cómo es? Con los proyectos. Bueno, son tres. Entonces, pongamos que los tres, ustedes son digamos, la parte directiva, ¿cierto? Pero entonces ustedes mismos van a tener que distribuir sus funciones. Gerente, el asesor comercial, la parte técnica, ¿cierto? Y ahí tendrán trabajadores que van a estar operando a los animales allá en las praderas, ¿cierto? Habrá quien esté pendiente del control de animales, todo esto, y quien está pendiente del control de costos, qué necesita la empresa. Ustedes mismos van generando su estructura empresarial, ¿sí? Dentro de la organización. Entonces, aunque ustedes sean los dueños, porque yo conozco dueños de empresa que no están afiliados por la empresa a la seguridad social, la pagan por aparte o así. Otros dueños sí. Entonces, ustedes deberán tener, pongamos que ustedes están afiliados a la seguridad social de cuenta de la empresa. Ustedes van a tener que aparecer en salud, en pensión y en riesgos laborales porque están trabajando. Si Cebrodes contrata a un practicante del SENA como ustedes o un tecnólogo en gestión, producción bovina o pecuaria, por ejemplo, o un tecnólogo en PAE, ustedes lo van a tener que afiliar por norma a la ARL. Entonces, cuando ese tecnólogo, siendo como ustedes en este momento estudiante, que no estaba laborando, pero entró a la parte de la etapa práctica, entonces ahí va a aparecer que está en la ARL. Entonces ya a él lo tienen de manera especial en el régimen contributivo, pero como aprendiz, no como trabajador. Eso es tan importante, esa información del CISBEN, que llega a tener esa minucia. Digamos, ustedes cuando están en la parte lectiva, la empresa que los patrocina los afilia a EPS también. Entonces, cuando ya llegan a la etapa práctica, los afilia a EPS y a riesgos laborales, precisamente previniendo algún tipo de situación. Pero de manera normal, cuando una persona ya entra a trabajar, entonces esa persona por el contrato laboral, por la información que ya se da de ella misma, que está aportando a tal EPS, a tal fondo de pensiones, inmediatamente el sistema de información la coge y ya sabe que no está en régimen subsidiado, sino que está en régimen contributivo. Listo, mis amores. Cebrodes, semillas de pasto. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, vamos bien. Me estoy dando a entender claramente. Bueno, Sí, señora. muy bien. Cualquier cosa me preguntan, por favor. Bueno, entonces por aquí tenemos en el sistema, en el régimen contributivo, tenemos dos tipos de niveles dentro del mismo sistema contributivo, el régimen, perdón, contributivo. El régimen contributivo, Profe, dime, qué pena, se estaba presentando pantalla. espérate. Ah, es como si se hubiera... Sí, ahí se ve. Sí, No, es que, por ejemplo, el mío dice que el video ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda, pero no sé cómo A activarlo mí me otra vez. parece igual. Ahorita me aparecía así y me tocó colgar la llamada y volver a entrar para poder volver a ver. y ahí no lo estás pudiendo ver. Ustedes lo están pudiendo ver aquí. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco, profe. Profe, yo sí. Es que aparece Yo como por también. datos. Espérate, yo lo vuelvo a poner en pantalla compartida. Y quito mi video, espérate. Espérate.
No. Vamos a ver si ahí ya la pueden ver. Ahí la pueden ver, mis amores. Sí, profe. Sí. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por la observación. Ay, espero que todos la puedan ver. Listo. En el régimen contributivo, si alguna cosa con la pantalla, estoy haciendo la presentación de la que tienen ustedes en el grupo de WhatsApp. Listo, en el que crearon para mí amablemente, el que crearon para esta materia. En el régimen contributivo, bueno, en el régimen contributivo, entonces tenemos dos niveles, el cotizante y los beneficiarios. Cotizante es la persona que aparece directamente vinculada aportando a la salud en el mes. Y los beneficiarios son el grupo familiar de esa persona. Entonces son los hijos hasta los 25 años, estudien o no, si están trabajando, obviamente no, porque esos hijos ya van a aparecer con la información de que están aportando a la EPS. Pero si no están trabajando, entonces hasta los 25 años los hijos, y la esposa, compañero o compañero permanente. También los padres cuando dependen económicamente de la persona cotizante. Y también se puede incluir a hermanos que dependan económicamente por algún tipo de limitación física o mental. Entonces se puede hablar en la EPS, si tú tienes afiliado a tus padres, si necesitas afiliar a tu hermano o algo, entonces vas a pagar como un excedente para que también lo atiendan a esa personita. ¿Listo? Porque ante la EPS prima la familia, digamos, el esposo, la esposa y los hijos, ¿sí? Igual, si tus papás dependen de ti, también los vas a poder afiliar, pero te van a pedir un excedente precioso. ¿Listo? Para que lo tengan presente. La salud se administra en Colombia a través de las EPS, que son las entidades promotoras de salud. Las IPS con I, una cosa es la EPS, otra es la IPS, ¿cierto? La IPS son instituciones prestadoras de servicios de salud. Una IPS es muchachos y muchachas. Profe, ¿me repite de nuevo el significado de la IPS? Sí, mamita. IPS es institución prestadora de servicios de salud. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa, mi amor? Mis niños, las IPS son, mis amores, los hospitales, las clínicas, los lugares donde nos hacen los exámenes clínicos. Entonces, por ejemplo, a ti te dicen, cuando tú estás en tu EPS, que me imagino que varios posiblemente estén por sus padres, entonces dirán, vea, usted lo atienden, por ejemplo, en Alejandría. No sé si en Alejandría hay varios puntos donde los atienden por varias IPS, o solamente hay un solo punto, o no sé. Por ejemplo, te dicen, bueno, entonces vea, su IPS para que cuando tú vas a citas médicas y todo es el hospital o tal punto, ¿o qué? Todos son en el hospital. Sí, profe, no le dan día. El pueblo es pequeño, solamente un hospital. Ah, bueno, exactamente. Entonces, la IPS si tu papá está en la EPS tal, las EPS que estén, entonces posiblemente todas esas EPS tienen contrato con el hospital. Entonces, cuando a ti te dan cita médica para ir a atenderte una cita normal porque te dolió la cabeza o algo así, tú vas al hospital y te dan previamente la cita. Es decir, que la EPS tiene convenio con la IPS que se llama el hospital. En el caso aquí del área metropolitana, aquí en los municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta y todo, como somos conglomerados muy grandes, ¿cierto? Más que los demás municipios, entonces aquí hay muchas IPS debido a la cantidad de población y por la distribución de la población en el territorio. Entonces hay IPS en el Poblado, en Sabaneta, en Bello, en La Estrella, en distintas partes. Entonces las EPS, por ejemplo, mi EPS Sura tiene contrato con IPS diversas. Entonces aquí en Envigado, donde vivo yo, entonces a mí me atienden en 2 puntos. Y puedo ir también al hospital de aquí de Envigado, ¿cierto? Al Manuel Uribe Ángel, y también me atienden allá arriba en la IPS de City Plaza y me atienden también en la IPS de Confama, que me quedan cerca a mi vivienda. Entonces a todas las personas nos preguntan, venga, por eso tienen la dirección de la casa. Usted lo va a atender tal IPS, que te quede cerca a tu lugar de residencia. Me hago entender, esas son las IPS, donde te hacen las citologías, las cirugías, las citas médicas, las radiografías. Listo, y esas IPS le cobran a las EPS por los servicios prestados. Listo, mis amores. Bueno, el aporte a EPS es el 4% mensual de tu salario base. Listo, mi corazón. Entonces, en Cebrodes,
todos los trabajadores tendrán, cuando les hacen la liquidación de la nómina mes a mes, les sacan como aporte el 4% para salud. ¿Listo? Bueno, ahorita miramos lo del salario. Sistema General de Pensiones. Tenemos dos tipos de régimen. Mientras en el régimen de salud tenemos el régimen subsidiado y el régimen contributivo, en el régimen de ahorro individual solidario, en el sistema de pensiones, perdón, tenemos el régimen de ahorro individual solidario y el régimen de prima media. El régimen de ahorro individual solidario se llama RAIS, o sea, RAIS por sus iniciales. Las personas van a aportar a fondos privados de pensiones. En cambio, el régimen de prima media es el estatal, se llama Colpensiones, es el fondo de pensiones del gobierno nacional, la administradora de fondos de pensiones. Las personas tienen libertad de afiliarse a los fondos de pensiones privados o al fondo de pensiones del Estado. Lo mismo acá en la parte de salud, que se me olvidaba. La EPS, que es del Estado, es nueva EPS. Las demás EPS son EPS privadas. Esto hace alusión y da respuesta a lo que hablamos en la primera diapositiva, que por constitución política el gobierno puede permitir que hayan entidades privadas que presten estos servicios de seguridad social, porque le queda muy pesado al gobierno solamente tener una IPS y una EPS, una EPS y un fondo de pensiones para todos los habitantes del territorio. Sí, entonces, por eso existen los privados. Bueno, las personas deciden cuándo afiliarse. Para ustedes trasladarse de una EPS a la otra deben tener mínimo un año de antigüedad, y para afiliarse, para pasarse de un fondo de pensiones al otro, deben tener 5 años de antigüedad en ese fondo de pensiones. ¿Listo? Ahorita van a ver la importancia que tiene el fondo de pensiones dependiendo del tipo de pensión. ¿Listo? La importancia que tiene. Me preguntan mucho la diferencia entre estos dos fondos. Si yo me voy al privado o al de prima media, que es del Estado. En el privado, ustedes se pensionan mínimo con 1.150 semanas de haber cotizado, y hay un promedio de edad también, ¿sí? Que también son los 57 años en las mujeres y 62 años en los hombres. En cambio, en el fondo del Estado debemos cotizar hasta 1.350 semanas. ¿Qué diferencia es una de las que hay? Por ejemplo, yo me pensiono por el fondo privado, por ejemplo, Protección o Colfondos. Entonces yo me pensiono por ahí, pero Colfondos te va a decir a ti, bueno, entonces usted se pensionó con tanta plata, por ejemplo, con 1 millón de pesos al mes o 2 millones. ¿Y hasta dónde te alcanza esa plata con los aportes que hiciste durante toda tu vida ya? Entonces puede que tú cuando te pensionaste a los 57 años y a los 68 años ya se haya acabado esa plata. Entonces te van a decir, vea, mi querida afiliada pensionada, como ya se le acabó la plata, ya no le podemos seguir pagando ese promedio al mes. Le vamos a seguir pagando el mínimo, porque ya se acabó la plata que usted tenía ahorrada. En cambio, en el fondo de Colpensiones te sostienen el promedio con que te pensionaste toda la vida hasta que tú te mueras. Se llama vitalicio. Además, hay una cosa que decía muy importante que hablamos en la clase anterior, que las pensiones van a mantener su capacidad adquisitiva. Lo que hablábamos un poquito, que si aquí la gerente de Cebrodes, ¿quién es la gerente? O el gerente, ¿quién va a ser? De los tres, para yo poder tener aquí un ejemplo específico. ¿A quién coloco de gerente? En Cebrodes. ¿Gerente quién es? Nómbrese allá. A ver, el gerente de Cebrodes, el gerente no puede decidir, ni la empresa puede decidir en qué fondo de pensiones se va a afiliar a los trabajadores. No, eso lo decide cada trabajador, y lo mismo la EPS. ¿Listo? Ustedes van a ver la importancia, porque, digamos, cuando usted está pensionado, usted está recibiendo 2 millones al mes, 1,5 millones. Entonces, anualmente te van a incrementar el índice de precios al consumidor, o el IPC, pues, o la inflación. Bueno, depende cómo se defina en ese cada año. Entonces, tú vas a poder seguir teniendo capacidad adquisitiva. No te vas a quedar, como les decía yo en la clase anterior, en 1 millón de pesos que me pensioné este año, y entonces dentro del 2030 yo ganándome todavía 1 millón de pesos pensionado. No, entonces no voy a poder comprar ni siquiera
si ahora es difícil con ese salario mínimo, menos ahora dentro de 10 años, que han subido todas las cosas. Entonces, de precio, ¿cómo voy a tener el mismo salario? Entonces, capacidad adquisitiva. Pero sí hay que tener en cuenta las características de cada fondo para que ustedes averigüen cuando se vayan a afiliar. De modo que si ustedes van a empezar su primer empleo, tengan claro en cuál fondo se van a afiliar. Si en el de Colpensiones, que es del Estado, o en régimen privado. ¿Listo? Para que cuando lleguen a la empresa nueva digan a cuál fondo los deben afiliar. Porque recuerden que se deben quedar 5 años en ese fondo para trasladarse al otro. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita hablamos de las pensiones. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pilas que ahorita les hago unas preguntitas. Sistema General de Riesgos Laborales. Bueno, el Sistema General de Riesgos Laborales, mis amores, tiene como objetivo atender a los trabajadores en caso de accidentes y enfermedades laborales. Se administra a través de las administradoras de riesgos laborales o lo que conocemos como ARLs. Entonces, aquí tenemos EPS, que es en salud, entidad promotora de salud, como administradora de la parte de la salud. Las AFP son las administradoras de fondos de pensiones, administran los dineros y los recursos de los fondos de pensiones. Y las ARL son administradoras de riesgos laborales. A ellas llegan los aportes que mensualmente hacen los empleadores y los trabajadores para los riesgos laborales. ¿Para qué se aporta? Para tener un respaldo económico en caso que nos suceda un accidente o una enfermedad exclusivamente laboral. En el sistema de riesgos laborales y en el sistema de pensiones no está afiliada la familia del trabajador. O sea, tú no pagas pensión por tu esposa, tu esposo, tus hijos, y tampoco pagas los aportes a riesgos laborales, tampoco se hacen para tu esposa, tus hijos o tu compañero o compañero permanente. No. Solo está afiliado el trabajador. Cuando suceda un evento ya se mirará cómo se atiende la situación. Por eso existe el sistema discriminado. Cuando yo me accidento y me enfermo en el trabajo, me va a atender ARL. Si yo me accidento, me enfermo en la casa, me va a atender EPS y Fondo de Pensiones. ¿Listo? Para que lo tengan presente. De aquí, la importancia de lo que estamos viendo en esta materia, que se llama seguridad y salud en el trabajo. De aquí se desprenden un montón de normas y un montón de responsabilidades de los empresarios y de los trabajadores para que se eviten este tipo de eventos y que si llegan a presentarse, ¿cómo vamos a proceder? ¿Listo, mis amores? Sigo. Tipos de pensiones. Aquí fue donde hablamos un poquito, hasta aquí fue donde alcanzamos a hablar con el compañero, ¿cierto? Fue el compañero que nos comentó del accidente de él, fue en esta clase. ¿Cierto? ¿O no? Es que no me acuerdo. Hubo un niño que nos comentó de un accidente de trabajo. No, Bueno. profe, aquí no fue. Ah, bueno, perfecto, para poder... Profe, qué pena. Es que me salió un momentico. Usted respondió la pregunta que hicieron en el chat. No, a ver, yo veo. A ver, gracias por informarme. Espérate, yo me fijo, mamacita, espérate. Ah, gracias. Mira, yo qué te diría. Gracias, mamacita. Me están preguntando, es que no me gusta no poner la cámara porque ustedes son mis estudiantes. Es que no la pongo porque pronto se bloquea, pues, y se pone muy lento el sistema. Vea, si ustedes me preguntan, yo considero el Estado tiene un brazo financiero muy fuerte, un músculo financiero muy fuerte. Entonces, los fondos de pensiones le dicen a uno, si la persona está muy joven, como es el caso de ustedes empiezan a aportar a muy temprana edad, porque son muy jovencitos, entonces se meten, ya montan Cebrodes, por ejemplo, o las otras empresas, entonces ustedes empiezan a aportar a salud, pensión y riesgos a muy temprana edad. O sea, logran las 1.150 semanas muy rápido. Y eso les puede generar de que se puedan de pronto pensionar un poco antes, disfrutar de su pensión un poco antes. Pero la desventaja es esa. La desventaja es que no te conservan el promedio pensional hasta que tú te mueras. Porque eso depende de cuánto has alcanzado a ahorrar durante ese tiempo. Entonces, si de pronto tú te pensionaste de los 57 y a los 69 años ya se acabó la plata o a los 72, entonces te van a decir, ay, no, vea, siga con el mínimo. Y vos, ay,
bueno, me bajaron el nivel, ¿cierto? Te van a dejar el mínimo de ese año, pues para que tengas el mínimo vital, así se llama. Pero yo diría que el fondo del Estado es mejor, la seguridad, porque el fondo privado también hace inversiones y muchas cosas y pueden perder plata o ganar. Para mí el fondo del Estado es mucho mejor. Sin embargo, hay que mirar, muchachos, cómo se va a ir, digamos, evolucionando en la norma, porque puede pasar de que los fondos privados están tendiendo mucho a que el fondo del Estado no tenga privilegios en esa parte, sino que ojalá que el fondo del Estado funcionara como ellos, como los privados, y el gobierno dice que no. Entonces están en una puja permanentemente en eso, y habría que mirar qué otras normas salen a partir de estas fechas que estamos nosotros viendo esta clase, y posiblemente a ver si cambian las condiciones del fondo del Estado, o sea, Colpensiones, y lo vuelven como el privado. O si por el contrario el privado lo estimulan, el gobierno genera algunos ingresos de más o algo así, para que puedan sostener el promedio pensional durante toda la vida de la persona, hasta que la persona se muera. Listo. Está respondida a tu pregunta. ¿Sí? Hay que mirar muy bien. Yo pues por ahora consideraría que mejor la del fondo privado, el fondo del Estado, recomendaría yo. Listo, mis amores. Bueno, cuando me les pregunten eso en la parte de cuando se van a afiliar, digan, ay, afílime a Colpensiones. Listo. Muy bien. Continúo en la otra diapositiva. Vamos a hablar de los tipos de pensiones. Miren la importancia del fondo de pensiones, porque muchos de ustedes me pueden decir a mí, profe, yo no me voy a pensionar nunca, yo no voy a llegar a esa edad para pensionarme. ¿A qué edad, profe? A los 62 años los hombres, a 57 las mujeres, y yo apenas tengo 19 años, 18, no, profe, todo lo que me falta, yo no voy a aportar a pensión. ¿Te acuerdas en la primera diapositiva que dice la Constitución Política dice que es un derecho irrenunciable? Entonces, listo. No es que tú vas a decir, yo no voy a aportar a pensión ni a salud. Bueno, eso no es así porque el sistema ya está establecido. Les voy a explicar. Yo puedo tener como eventos precavidos y como riesgos en mi vida accidentes o enfermedades. Eso puede pasar. Porque ya estuvimos viendo que otros aspectos que nos van a suceder siempre indefectiblemente va a ser la enfermedad, la vejez y la muerte. Eso sí, no, de eso no nos salvamos, pues. Eso sí está más que claro en cualquier momento de nuestra existencia. La invalidez sí es una condición ya más específica que puede darse o no, ojalá que no. Bueno, ¿a qué voy con esto? Tú como en Cebrodes, como gerente, como jefe de talento humano, como jefe de contabilidad y finanzas y compras y todo, o como tus trabajadores operativos en la parte de las praderas, ¿cierto? Manejando los animales, esos trabajadores y tú pueden tener un accidente o una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa situación se puede dar, sea en la empresa o por fuera de la empresa. Es decir, lo que llamamos un accidente o enfermedad laboral o lo que denominamos un accidente o enfermedad de origen común. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Tengo dos tipos de eventos que me pueden pasar, aparte de la muerte y la vejez. Me puede pasar una invalidez, una enfermedad, entonces tengo que estar prevenido con eso y por eso existe el sistema de seguridad social. Que los accidentes y las enfermedades se generen en el trabajo o por fuera de él también es otra posibilidad. El seguridad y salud en el trabajo en la empresa existe para evitar precisamente los accidentes o las enfermedades laborales. Para eso existe ese sistema de gestión, que es en el que vamos a trabajar nosotros durante estas sesiones y que ya empezamos con esta temática. Resulta que ese accidente o enfermedad tienen unas consecuencias en la vida y la salud de la persona, que no son predecibles en su mayoría de las veces. Hay situaciones, por ejemplo, si un trabajador está expuesto a mucho ruido en la empresa, podremos prever y decir se va a volver sordo porque tiene mucho ruido. No, profe, lo que pasa es que esa persona está manipulando químicos y si no utiliza los guantes o los tapabocas o los protectores respiratorios, le puede pasar una enfermedad en los pulmones. Ya hay enfermedades correlacionadas directamente con cada factor de riesgo que tenga un trabajador en la empresa. Entonces, hay ciertas enfermedades que pueden ser predecibles. Si yo tengo trabajadores que manipulan cargas y no las levantan bien, esa persona posiblemente se va a enfermar de la columna. Si tengo trabajadores que hacen movimientos repetitivos con las manos, con los hombros, con las piernas,
o con la nuca, con el cuello volteando la cara de un lado para otro, la cabeza, puede pasar que se nos enfermen de esa parte del cuerpo. Es predecible de cierta manera. Pero hay otra condición muy compleja, que son los accidentes. Los accidentes son impredecibles en sus consecuencias. Porque a mí me puede decir uno de ustedes, me dice, profe, nos caímos en el potrero, en las praderas, se deslizó. Esa caída para esa persona, para ese operario del ganado, ¿cierto? Él puede ser que se nos esguince un tobillo, puede ser que se fracture un pie, puede ser que se fracture el fémur, puede ser que se fracture un brazo, o puede ser que se fracture la columna. Si en un momento determinado él tuviera contacto con el animal, no de manera adecuada, el animal le puede dar una cos, ¿cierto? Una patada. La patada le puede dar un moretón o dependiendo de donde haya sido la patada le puede causar una afectación más grave en órganos internos o si la patada o la cos es en la cabeza puede dar hasta la muerte, ¿cierto? Por un hematoma cerebral. ¿Me hago entender? Entonces, el rollo con los accidentes es que no tenemos la capacidad ninguno, ni usted, ni yo, ni un médico, ni nadie, de decirte, ve, vos te caíste te vas a caer por las escalas, te vas a esguinzar. ¿Sí? ¿Y quién me dice si no se vas a morir? De ahí la importancia de, 1, tener la seguridad social. 2, prevenir los accidentes y las enfermedades en el trabajo. Porque vamos a ver que la afectación es social, personal y familiar. ¿Listo? Entonces, cuando sucede un accidente o una enfermedad en una persona, ¿qué pasa? Resulta que las consecuencias de ese accidente o esa enfermedad pueden ser leves, graves, gravísimas o mortales. ¿Cuándo es leve? Cuando una persona se incapacita de 1 a 5 días o a una semana. Me dio una incapacidad, no estoy casi enfermo, bueno, ya me alivié, me volví a trabajar. Pero si una persona, por ejemplo, la incapacitan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses o más, ya se vuelve grave o gravísimo. Y lo peor puede ser que se muera a raíz de esa enfermedad o de ese accidente, ¿sí? En este caso, van a recordar que existe en cada departamento de Colombia un ente regulador y analítico y evaluador que se llama Junta de Calificación de Invalidez. Tomen nota porque es importante tanto para los trabajadores de Cebrodes como para ustedes, para los demás trabajadores y para sus familias, para las otras empresas que ustedes van a conformar. Les aplica igualito. Entonces, las juntas de calificación de invalidez existen en 2 niveles. Existe la nacional y la regional. ¿Qué quiere decir regional? La junta regional es por departamento. Entonces tenemos la junta regional Cundinamarca, junta regional de calificación de Antioquia, junta regional del Quindío, del Vaupés, ¿sí? Del Chocó, de Nariño, por las divisiones geopolíticas que tenemos en nuestro país. ¿Listo? Cada departamento tiene una junta. Entonces, ¿qué hace esa junta, muchachos? Es la junta regional. Ellos califican la pérdida de capacidad laboral de una persona, independiente si fue de origen común o laboral. ¿Qué tanta pérdida tuviste con ese accidente o con esa enfermedad que te ocurrió? Eso es lo que ellos te van a calificar. La calificación se da en porcentaje. Se llama porcentaje PCL. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta, señorita gerente de Cebrodes, deme un nombre de un trabajador de su empresa, por favor, señorita Cebrodes. Cuénteme. Deme un nombre. Son Andrés. ¿Quién más? Es que Jessica Gil sí. y Natalia Hernández. Vamos a poner así. Gracias, mi amor. Vamos a poner a Natalia como gerente, a Jessica como líder financiera, ¿cierto? Que tiene que ver todo lo de compras y toda esta vaina, pues, de esto. Y a Andrés como jefe de producción, ¿sí? Entonces es de entender que Natalia
siendo la gerente, no se va a ir a manejar a los trabajadores a los potreros ni a las praderas, pues. Que Jessica, que está en la parte financiera, tampoco va a hacer eso. Jessica se encarga de pagar nómina, de comprar las cosas, de saber cuántas semillas faltan, que es todo lo que vamos a comprar de fertilizantes, que el mismo ganado, que pruebas genéticas, reproductivas, que comprar las pajillas, todo lo que sea. Eso lo hace Jessica. Pagar a empleados, pagarle a los proveedores, en fin. Y el señor Andrés se dedica a todo lo que tenga que ver con el manejo del personal directamente con los animales, a llevar los registros, a analizar los registros y todo el proceso. ¿Sí? Resulta que Andrés está realizando la labor con sus trabajadores pecuarios, y Andrés sufre una caída, ¿cierto? Estando en la empresa, estando dentro de la unidad productiva. Andrés en ese momento sufrió un accidente de origen laboral. Perdóname, Andrés, que coloque el ejemplo, pero pues no es que es eso, sino como para poderlo hacer contextualizado. Listo. Entonces, Andrés se accidentó. Le llega a la señorita Jessica la información, Jessica reporta el accidente de trabajo, lo reportan, y a Jessica le llega la información del médico porque Andrés se va a que lo atiendan en el hospital. Entonces, por IPS, la IPS del hospital sale, lo atienden y dice, vea, señor Andrés, usted tiene una fractura del fémur. Entonces, usted va a tener una incapacidad de 4 meses. Ah, caramba. Como fue de origen laboral, esa incapacidad la va a pagar la ARL, porque fue de origen laboral. ¿Listo? Andrés le siguen haciendo los análisis, él está en la casa, le tienen que poner una platina, todas esas cosas, y a él le siguen haciendo sus procesos de recuperación. El médico de la EPS va a fijarse cómo quedó Andrés, ¿cierto? Si Andrés, y Andrés mismo se da cuenta si puede volver a caminar normal después de que pase la incapacidad. Si Andrés puede retornar a su trabajo sin ningún tipo de afectación, Andrés no tiene pérdida de capacidad laboral, porque Andrés regresa a Cebrodes a trabajar después de los 4 meses de incapacidad. Ya lo operaron y todo, entonces él vuelve a trabajar, él no tiene pérdida de capacidad laboral alguna, gracias a Dios. Ya regresa a trabajar. Pero resulta que, pongamos otro caso, que Andrés tuvo una lesión a nivel de la parte, por ejemplo, lumbar. Resulta que el médico le hace los tratamientos en un tiempo prudente de 3, 4, 6 meses y Andrés sigue incapacitado. Cuando pasa eso, el médico laboral de la EPS le están haciendo los tratamientos a Andrés y van mirando cómo va su historia clínica, cómo va evolucionando y todo esto. Pero esos médicos especialistas que están dentro de la EPS comienzan a decir, bueno, este señor se está recuperando, pero no va a llegar a tener el 100% de recuperación. Andrés tiene como un problema, va a quedar con un problema de locomoción. No va a quedar el mismo Andrés que entró aquí al hospital, que antes de que entrara al hospital. Entonces ellos van a calificar la pérdida de capacidad laboral de Andrés. ¿Con base en qué? Con base en lo que Andrés va a poder dejar, no podrá seguir haciendo en su trabajo de manera normal. Entonces, cuando ellos emiten una calificación, la califican entre el 5 y el 49.99%. Cuando a Andrés lo califican en este porcentaje, a Andrés le van a decir, ve Andrés, usted obtuvo una pérdida del 15%, del 28%, del 31%, del 45%, lo que sea, pues le mandan el contexto, ¿cierto? Le dicen, ve Andrés, esto fue lo que le calificamos de pérdida. Entonces Andrés dice, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces le van a decir, ve Andrés, usted su incapacidad se la está pagando la ARL porque fue en el trabajo. Esa pérdida que usted tuvo lo va a llevar a que tenga una indemnización. La indemnización es una plata que te dan, Andrés, y a ustedes, a sus trabajadores, una única vez, con base en el porcentaje de pérdida que tuvieron. Pero ustedes siguen el tratamiento. En este caso, Andrés sigue el tratamiento por parte de la ARL, porque él lo atendió. Fue la ARL, porque lo atendió en el hospital, sí, pero el cobro se lo hacen a la ARL de Andrés. ¿Y cuál ARL? Eso que se me olvidó decirles. La ARL la define la empresa. Entonces, Cebrodes dice, la ARL en Cebrodes para todos nuestros trabajadores es Sura ARL, o es
Positiva ARL, o es Colmena ARL, o es Colpatria ARL, o es Seguros Bolívar ARL. Eso lo define la empresa. Entonces esa ARL sigue pagando, durante el tiempo que estuvo Andrés incapacitado, le paga la incapacidad a Andrés. ¿Cómo suele pasar eso? Como Jessica es la encargada de personal, Jessica le paga la incapacidad a Andrés por medio de su salario, pues le consigna. Y luego ellos con ese documento de que consignaron, le cobran a la ARL mensual la incapacidad, ¿ya? Entonces Andrés no se altera en el recibo de su incapacidad, sino que Jessica se encarga de hacerle el proceso con la ARL. ¿Listo? Bueno, eso hay como una parte administrativa. En el caso aquí de Andrés, si Andrés pongamos que lo calificaron con el 25%, entonces a Andrés le van a decir, ve Andrés, usted tiene derecho a una indemnización por la pérdida que ocurrió porque estuvo entre el 5 y el 49.99. Porque si Andrés lo califica menos del 5%, no le dan indemnización. Entre el 5 y el 49.99 sí. Entonces, de todas formas, sea menos del 5 o entre el 5 y el 49.99, a Andrés le van a seguir atendiendo por la ARL hasta que se recupere, cómo sigue y van detrás de él, cómo vas, bueno, en fin. Entonces Andrés regresa a trabajar porque él no